o manejar un tanque, o manejar un avión y tener la confrontación directamente con el enemigo, sino que la guerra es un todo, es un sistema de provisionamiento, de seguridad, de transporte, de logística, de comunicaciones. Eso es el escenario de una guerra. Porque no existiría la posibilidad de que un avión pueda ir hasta una isla a bombardear si no hubo alguien que le puso la nafta, si no alguien que lo cargó, si no alguien que lo revisó, si no alguien que vino y le subió la bomba y se la colocó en el lugar. Todo eso no lo hizo el piloto, para que solamente al piloto se le reconozca esa condición. Ni tampoco podría hacerlo el hecho de, si no existieran los transportes, ni tampoco el que tenga que cuidar la espalda, la retaguardia. No se olviden que en ese momento nuestros hermanos chilenos jugaban mal y había espías ingleses e espías chilenos que estaban en el sur controlando y revisando y haciendo inteligencia. Bueno, ¿quién neutralizaba a esos espías? Alguien lo tenía que neutralizar. ¿Y esa no es una guerra? ¿Eso no es un combate? ¿Eso no es una confrontación? Por supuesto, porque es parte de la nueva guerra. La inteligencia, como la contrainteligencia, como los movimientos de seguridad, son parte de un escenario de guerra, ni dudarlo a eso. Indiscutible. Entonces, si alguien se presenta en un juicio y dice, ¿qué hacía usted allá? Y no, yo era parte de la policía militar o era parte del equipo de inteligencia. Ah, sí, pero usted nunca fue a la isla. Sí, pero yo a veces tenía que irme hasta Comodoro Rivadavia o a veces me tenía que ir hasta Bariloche a controlar a un posible espía. O que teníamos conocimiento que había una espía. ¿O ustedes se creen que no tuvimos espías? Un montón de espías, lleno de espías, porque es parte de lo que es el tema que se lleva adelante en una guerra. En una guerra hay inteligencia, hay recursos, hay comunicaciones, hay abastecimientos, hay transporte. Todos ellos integran el teatro de operaciones e integran una cadena que es continua. Yo no voy a decir que yo me tienen que declarar veterano porque yo pagaba los impuestos para que con esos impuestos el gobierno nacional comprara las armas para... No, sino lo que tienen la cadena continua y necesaria. La cadena continua y necesaria. Eso es lo que han empezado a desarrollar algunos de los fallos. Hay un voto muy interesante en ese sentido del camarista federal de Córdoba, doctor Vélez Funes, que allí explicita él todos estos elementos. Sanidad. Por eso las enfermeras y los médicos tienen derecho, porque ha habido civiles también que han colaborado en esta cuestión. Y por más que el hospital tuviese una cruz roja así grandota, ustedes saben que se cometen errores hoy. Y si no, pregúntenle a los rusos y a los norteamericanos en Siria, como más de una vez se equivocan y hacen volar un hospital, como ha sucedido no hace mucho. Ahora un par de meses se equivocaron, creo que fueron los rusos que se equivocaron y le dieron a un hospital en Siria. Y se probó que era un hospital. Y son los rusos, con toda su tecnología, con espías metidos también ahí adentro, con alguien que le está... O sea, a ver, ¿comprenden? Entonces, hoy esa discusión de que los que estuvieron en el continente desplegados tienen que demostrar sí o no estuvieron en guerra, es absurda. Hoy es absurda. Con todo el nivel de información que tenemos hoy, elijamos la guerra que nos guste revisar y vamos a ver que se dan todos estos componentes y que se pueden perfectamente identificar. No es como que yo, Juan Brugge, voy a pedir que se me reconozca porque yo pagaba los impuestos para que el gobierno nacional le comprara las armas para hacer la guerra. No, ahí no hay un nexo. No hay una participación en acción bélica. La participación está. Y porque aparte, en toda estrategia militar, pero lo que estoy diciendo es tan obvio, en toda estrategia militar, uno tiende a debilitar al enemigo, ¿o no? Y debilitar al enemigo es
cortarle la cadena de abastecimiento, destruirle las pistas, atacarle los centros de energía, etcétera, 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 etcétera. Hemos visto cuántas películas y cuánto documental de la Segunda Guerra Mundial en donde, ¿por qué los alemanes bombardeaban a los barcos que traían el petróleo de, digamos, de Estados Unidos, de Inglaterra a Europa? Y porque sabían que y venían todos civiles, pero sabían que le cortaban el suministro. Y con eso no podían cargar los tanques, los aviones, etcétera, etcétera. ¡Epa! Esto es muy claro. Por eso es que no logramos entender el porqué. Ni las autoridades primero del Poder Ejecutivo, ni los jueces de primera instancia no puedan reconocer esta situación y que los pongan a ustedes en una harto carga de demostrar. Cosas que a veces no son fáciles de demostrar. Porque si yo tengo que demostrar que me subí a un helicóptero y que fui y hice un salvataje y que por esa condición me van a reconocer, uno de los casos es eso, porque